Esperanza se quedó allí unos segundos, mirando fijamente el espacio vacío donde siempre estaba el puesto de doña Remedios. Era solo un pedazo de tierra, con algunas hojas secas esparcidas, como si nadie hubiera pasado por allí esa mañana. Sintió una extraña opresión en el pecho que casi le dificultaba respirar. Intentó convencerse de que tal vez doña Remedios se había enfermado, o tal vez algún familiar la había necesitado, pero no funcionó. Simplemente no tenía sentido. Caminó sin rumbo por el mercado, con las manos temblando sin darse cuenta, sosteniendo la cesta de dulces como si fuera un escudo, como si la protegiera de algo que ni siquiera sabía qué era. Fue entonces cuando, de la nada, escuchó un sonido parecido a un crujido seco proveniente del interior de la iglesia. La iglesia siempre tenía las puertas abiertas durante el mercado, porque era el lugar de reunión de todos, y al cura no le importaba. Pero esa mañana, las puertas estaban entreabiertas, apenas una grieta, y no se oían voces del interior, ni rastro de misa, ni siquiera ese típico olor a velas encendidas e incienso. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo una mezcla de miedo, curiosidad y esa incomodidad que solo comprenden quienes han vivido un trauma en la infancia. Sus pies querían moverse, salir de allí, pero su cuerpo parecía negarse. Era como si el suelo se le hubiera pegado. Sin entender bien por qué, Esperanza se encontró caminando hacia la iglesia. Cada paso parecía más pesado que el anterior. A cada metro, el sonido ambiental parecía desvanecerse. Ya no oía los escasos murmullos del mercado, ni el viento en las hojas, ni sus propios pasos. Era como si el mundo contuviera la respiración. Al acercarse, se dio cuenta de que había algo extraño en la puerta. Una marca, algo así como una mano, pero mucho más grande y algo sucia, como si alguien hubiera untado barro o algo similar y luego hubiera intentado limpiarla a toda prisa. El corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Le sudaban las manos, sentía frío en la nuca y un escalofrío le recorrió la espalda, de esos que te erizan el vello de los brazos al instante. Empujó la puerta lentamente, que crujió más fuerte que cualquier otro sonido que hubiera hecho antes. El olor dentro era difícil de explicar. No era solo olor a moho, madera vieja o velas encendidas. Tenía un olor ácido y metálico que nunca antes había olido en su vida. Era el tipo de olor que, incluso años después, juraría que aún sabía exactamente cómo era. La luz que entraba por la rendija de la puerta no iluminaba mucho, pero fue suficiente para que viera que los bancos estaban todos torcidos, como si alguien los hubiera arrastrado con prisa, o como si algo hubiera llegado y empujado todo a su paso. En el altar, el crucifijo estaba torcido, colgando a un lado, y el mantel blanco, siempre impecable, yacía en el suelo, medio arrugado, medio sucio. Se quedó allí, mirando el altar, intentando comprender qué sucedía. Fue entonces cuando oyó, procedente del fondo de la iglesia, tras la puerta que daba a la sacristía, un sonido que jamás olvidará. No era exactamente un llanto, ni exactamente un gemido. Era un sonido húmedo, como si alguien arrastrara algo pesado muy despacio sobre un suelo empapado. El sonido se repetía, se detenía y volvía, como si quienquiera, o lo que fuese, lo arrastrara con gran esfuerzo. Quiso huir, jura que sí, pero su cuerpo simplemente no le obedecía. Le temblaban tanto las piernas que parecían de tela, y lo que era peor, se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo conteniendo la respiración sin darse cuenta. En un impulso que aún no comprende de dónde vino, Esperanza avanzó 3 pasos, acercándose a la puerta de la sacristía. El sonido cesó al instante. Silencio.
Un silencio tan absoluto que parecía como si hasta su propio corazón hubiera dejado de latir. Apoyó la mano en el pomo. Frío, absurdamente frío, como si lo hubieran dejado en hielo. Y, antes de girarlo, notó un detalle que le revolvió el estómago de inmediato. En la esquina de la puerta, goteando por una pequeña rendija, había un hilillo de un líquido oscuro, espeso, casi negro, que corría lentamente, formando un pequeño charco en el suelo de piedra. No necesitó acercarse más para percibir el fuerte olor a hierro, ese olor que cualquiera que haya visto sangre real sabe exactamente cómo es. El instinto finalmente habló más fuerte. Retrocedió 2 pasos, giró el cuerpo y sin siquiera pensarlo, comenzó a caminar rápidamente fuera de la iglesia. Pero al poner un pie en la puerta, se quedó paralizada. Afuera, justo en medio de la plaza, había algo que no había estado allí antes. Era un objeto, o al menos lo parecía, una especie de muñeca de paja con trapos atados y clavado en el pecho, justo en medio, un cuchillo de cocina, de esos comunes con mango negro. La muñeca estaba clavada en la tierra, un poco torcida, y tenía símbolos dibujados a su alrededor, rayados directamente en la tierra con algo que parecía carbón. Nunca había visto esos símbolos en su vida. No eran cruces, ni nada de la iglesia, ni nada que pudiera asociar con algo conocido. Durante unos segundos se quedó mirándolo, intentando descifrar si era real, si era una broma pesada o si se estaba volviendo loca. Pero entonces notó otro detalle que le aflojó las piernas al instante. Justo en el centro de la muñeca, escrito con letra torcida y temblorosa, estaba su nombre. No Dulce Abuela, ni Esperanza Hernández. Era su nombre completo, tal como estaba escrito en su acta de nacimiento, guardada en el cajón de su cómoda. Esperanza Ramírez Hernández. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo comprendiera. Dejó caer la cesta de dulces al suelo. Los dulces de coco se esparcieron por la calle, rompiéndose y ensuciándose, y se alejó rápidamente, casi tropezando con sus propias piernas. Ni siquiera miró a su alrededor. Solo quería llegar a casa, encerrarse, esconderse, desaparecer. En el camino, notó que la calle parecía aún más vacía, como si todos hubieran desaparecido de repente. El sonido de sus pasos golpeando las piedras de la colina parecía más fuerte que cualquier otra cosa. Al llegar al portón de su casa, notó que estaba entreabierto y estaba absolutamente segura de que lo había cerrado al salir. Segura. Eso hizo que su corazón se acelerara tanto que sintió que se le iba a salir del pecho. Empujó la puerta lentamente, rezando en silencio, temblando de pies en cabeza, y al entrar vio de inmediato que algo andaba mal. La mesa de la cocina estaba fuera de lugar, como si alguien la hubiera empujado. La silla que siempre usaba para rodar los dulces estaba volcada, y justo encima, en el asiento, había un montón de tierra, como si alguien hubiera entrado de la calle y la hubiera tirado allí a propósito. En el suelo, justo en medio de la sala, había más de esos símbolos extraños, dibujados con lo que parecía tiza o algo blanco. Y, entre los símbolos, había una foto antigua, una foto de ella, de niña con su madre en brazos, en un día que recordaba bien, era su 10º cumpleaños. Esa foto estaba guardada dentro de la Biblia, en el estante de su habitación, y supo que no había tocado esa foto en décadas. La desesperación se apoderó de ella de una forma que ni siquiera podía imaginar. Corrió a su habitación. Fue directa al cajón donde guardaba la Biblia. Lo abrió y confirmó. La foto realmente no estaba allí. Pero eso no fue todo lo que notó. Dentro del cajón, justo debajo de la Biblia,
Había algo que nunca antes había visto. Un trozo de tela vieja y amarillenta, cosida a mano, con una especie de cruz bordada en el centro. Pero no era una cruz cualquiera. Era una cruz torcida, algo deformada, y en cada extremo había un nudo apretado, como si contuviera algo dentro. Al coger la tela, se dio cuenta de que pesaba y hacía un ruido extraño, como si tuviera piedritas o algo suelto dentro. El olor era horrible, un olor a podrido, mezclado con óxido, tierra mojada y algo que no pudo identificar. Se quedó allí, sosteniéndola, sin saber si tirarla, quemarla o esconderla. Su cerebro parecía estar fallando, como si estuviera fallando. Entonces, de repente, todas las ventanas de la casa se cerraron de golpe a la vez, con un golpe seco y fuerte, como si hubiera entrado una ráfaga de viento. Solo que no había viento. No había viento en absoluto. Las cortinas ni siquiera se movieron. Y entonces, por primera vez, percibió un sonido que provenía del interior de su propia casa. Un sonido bajo, profundo y continuo, como si alguien o algo respirara agitadamente, escondido en algún rincón. Miró a su alrededor, temblando por completo, con las manos sudando tanto que casi dejó caer la tela. Y entonces se dio cuenta de que el sonido venía del sótano, un sótano pequeño, cuya existencia casi nadie conocía, y que estaba oculto bajo una cubierta de madera, justo en la esquina de la cocina. Era un sótano que su padre construyó cuando aún era niña, diciendo que era para guardar herramientas, comida, provisiones. Pero ella sabía que ese nunca fue el único propósito de ese sótano. Desde pequeña le había tenido miedo a ese lugar. Nunca le gustó bajar allí. Siempre pensó que algo andaba mal en ese espacio. Y ahora, después de tanto tiempo, ese sonido venía de allí mismo. Sentía que el pecho le iba a estallar. Se obligó a dar 2 pasos, luego 2 más, hasta llegar a la tapa del sótano. Se quedó allí, mirando la madera, que parecía más oscura, casi negra, diferente del resto del suelo. Respiró hondo, puso la mano en el asa y, antes de abrirla, sintió que algo le subía por todo el cuerpo. Un escalofrío tan fuerte, tan frío, que parecía como si le hubieran echado agua fría en la espalda. Al levantar la tapa, el sonido se hizo más fuerte, mucho más fuerte. No era solo una respiración agitada. Había algo moviéndose ahí abajo, algo que parecía estar esperando. Intentó enfocar la vista en la oscuridad, pero no vio gran cosa. El olor que subía era aún peor, una mezcla de podredumbre, óxido y humedad antigua. El sonido de abajo se hizo más fuerte, como si la hubiera percibido. Por un segundo, consideró cerrar la tapa y fingir que nunca la había abierto. Pero no tenía tiempo. Algo se movió rápidamente ahí abajo y oyó un sonido. Un crujido seco, como huesos rompiéndose, seguido de un susurro. No era una voz normal, era ronca, profunda, y parecía provenir del interior de la propia pared. Esperanza, alargando el nombre, alargando cada sílaba. Su cuerpo se congeló. No podía moverse, no podía gritar. Simplemente se quedó allí, mirando fijamente el sótano vacío mientras la cosa se acercaba. Entonces, de repente, algo se alzó, emergiendo de la oscuridad. No podía verlo con claridad, pero parecía una mano, o algo que parecía una mano, delgada, huesuda, con dedos demasiado largos y piel tan pálida que era casi transparente. Y esa mano sostenía un trozo de tela, la misma tela vieja, torcida, con la cruz igual a la que había encontrado en el cajón, solo que manchada de sangre fresca. El susurro regresó, más cercano, más claro. No, deberías haber vuelto. En un impulso desesperado, Esperanza dejó caer la tela, cerró de golpe la tapa del sótano y corrió hacia la puerta.
pero cuando intentó girar el pomo, no se abría. Estaba cerrada, y no desde fuera, sino desde dentro. Entonces la respiración agitada comenzó de nuevo, solo que ahora venía justo detrás de ella. La respiración tras ella era tan real, tan presente, que Esperanza podía sentir el calor, o quizá el frío, en la nuca. Todo su cuerpo se tensó. Intentó girar la manija otra vez, con las manos temblando tanto que apenas podía forzarla, pero nada, absolutamente nada. Cerrada. Y lo peor no era que la puerta no se abriera, lo peor fue darse cuenta, en ese preciso instante, de que esa sensación, esa presencia, no era nueva. No, la había sentido antes, muchas veces, de niña. En la habitación oscura, en lo profundo del sótano, cuando su padre le había dicho que no hiciera preguntas, que no abriera esa tapa, que no mirara hacia el pasillo después de que apagaran las lámparas. Lo había olvidado, o se había obligado a olvidarlo. Pero ahora todo volvió como un puñetazo en el estómago. Empezó el sonido de pasos. 1, 2, 3. Lentos, arrastrados, fuertes, como si unos pies pesados pisaran tablas que crujían bajo el peso. Pero no había sombra, ninguna forma visible. Solo ese sonido que llenó todo el espacio, todo el aire, toda la existencia en ese instante. Y entonces una voz. Ya no era un susurro. Una voz clara, firme, pausada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Es hora, Esperanza, es hora de recordar. Su cuerpo giró sobre sí mismo. No podía distinguir si era por voluntad propia, si era el miedo que se apoderaba de ella, o si una fuerza más allá de su comprensión la obligaba a hacerlo. Y lo que vio no era exactamente una persona, no era exactamente una cosa. Era una figura humana, tal vez, pero distorsionada. El cuerpo parecía hecho de retazos, trozos de piel cosidos con un grueso hilo negro que brillaba como si estuviera mojado. Donde debería haber habido un rostro, solo había una mancha oscura, como si alguien hubiera untado carbón en una pared blanca. Los brazos eran largos, absurdamente largos. Y en el centro del pecho, donde cualquier ser humano tendría un corazón, había un agujero, un vacío pulsante y oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. La criatura dio un paso adelante y cada movimiento hacía crujir las costuras como cuero viejo al ser tirado. Y entonces volvió a hablar. Juraste que nunca volverías allí, pero mentiste, ¿verdad? Las palabras hirieron más profundamente que cualquier cuchillo, y como si ese sonido fuera una llave, una serie de recuerdos comenzaron a desbloquearse en su interior. Primero fueron destellos. Su madre, joven, llorando en la cocina, agarrando un rosario con tanta fuerza que tenía los dedos rojos. Su padre, cerrando la puerta del sótano y girando la llave 3 veces, siempre 3 veces, murmurando cosas en un idioma que ella no conocía. La noche del 17 de mayo de 1957, el día que murió su madre. No, el día que se la llevaron. El suelo pareció temblar bajo sus pies. Las paredes crujieron, como si algo se moviera dentro de la madera, dentro de la misma estructura de la casa. Y entonces las ventanas, todas a la vez, se abrieron de golpe, golpeando contra la pared y dejando entrar un viento que olía a tierra mojada, sangre seca y flores. Flores de cempasúchil. Las mismas que se usan en el Día de los Muertos. Un olor agridulce y nostálgico que parecía llevar vida y muerte al mismo tiempo. La criatura extendió una mano, o lo que parecía ser una mano, hacia Esperanza, y colgando de la punta de uno de sus dedos deformados, había un pequeño medallón, un antiguo relicario dorado, abollado en los bordes. Lo reconoció de inmediato. Era de su madre. El mismo que su madre usaba todos los días,
y que había desaparecido la noche en que ella desapareció. «Es hora de abrirlo», dijo la cosa. Con manos temblorosas, Esperanza recogió el relicario. Su textura era extraña, ya no se sentía como metal, se sentía como carne, suave, pulsante y cálido. Casi lo dejó caer, pero respiró hondo, o lo intentó y lo abrió. Dentro no había ninguna foto, ningún pelo, como era costumbre. Había un trozo de papel, diminuto, doblado muchas veces. Sus manos, casi por instinto, lo desdoblaron, y cuando logró abrirlo por completo, leyó algo que le hizo temblar las rodillas. Lo que enterramos no falta, lo que callamos nos devora. Y debajo de la frase, un símbolo dibujado, el mismo que había estado en el suelo de la iglesia, el mismo que había rodeado a la muñeca, el mismo que ahora empezaba a aparecer en las paredes de la casa, como si lo dibujaran allí, él solo, con tinta invisible que ahora se volvía roja, roja como la sangre. La criatura se acercó, su rostro, sí, es que podía llamarse rostro, estaba a centímetros del suyo, y con una voz que ya no parecía resonar en el aire, sino dentro de su propia cabeza, susurró: «Sabes lo que tienes que hacer, Esperanza. Siempre lo has sabido. Por eso te dejaron seguir con vida. Por eso te enseñaron los dulces, las oraciones, los pactos. Todo esto era para este momento». Negó con la cabeza, negándolo, mientras las lágrimas corrían sin control. Le temblaban las piernas. Sentía que el corazón le iba a estallar. Y su mente gritaba: «No, no, esto no puede ser real, esto no es real, esto no es...». Pero lo era. Porque en ese preciso instante la tapa del sótano se abrió sola y desde abajo empezó a subir una niebla espesa y densa que no parecía vapor ni humo. Era algo más denso, algo vivo. La niebla se deslizaba por el suelo, subía por las paredes y dondequiera que tocaba aparecían marcas, manos, huellas, símbolos, rostros distorsionados que se formaban y desaparecían en segundos. La criatura señaló el agujero en el sótano y dijo solo una palabra: «Baja». Y Esperanza supo, con cada célula de su cuerpo, que no tenía elección. O bajaba, o lo que estuviera allí. Se la llevaría no solo a ella, sino a todo el pueblo. Y no era una metáfora, era real. Los recuerdos llegaban en oleadas, dolorosos. Las conversaciones susurradas entre su madre y las mujeres de la familia. Las noches en que despertaba con el olor a velas, a sangre, a cosas quemándose en el patio. Las prohibiciones. Nunca bajar al sótano, nunca hablar de lo que vio, nunca preguntarse por qué Doña Remedios nunca envejece, por qué el cura nunca se quita el sombrero, por qué hay tumbas en el cementerio sin nombre, sin cruz, sin nada. Todo el pueblo lo sabía, siempre lo habían sabido, y ahora ella era la última. Con pasos temblorosos, respirando tan rápido que parecía hiperventilar, Esperanza caminó hacia el sótano. La criatura no la seguía, solo observaba, como si fuera un guardián o un carcelero. Cada paso que daba parecía más profundo que el anterior, como si el sótano ya no fuera ese pequeño espacio bajo la cocina, como si ahora fuera un lugar entero, un mundo entero, un mundo que siempre había existido bajo la aldea. El olor era insoportable. La niebla desaparecía en el interior y solo quedaba la oscuridad. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una luz, tenue, parpadeante, como la llama de una vela a punto de apagarse. Cuando llegó al último escalón, Esperanza la vio. En el centro de ese espacio había un círculo hecho de huesos, huesos humanos, pequeños, y en el medio una figura sentada, de espaldas, pequeña, delgada, cabello largo, despeinado y gris, piel casi translúcida. La reconoció de inmediato, incluso antes de que la figura se girara. «Mamá»,
Su voz salió en un susurro casi silencioso. La mujer se giró lentamente. Su rostro estaba completo, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero sus ojos no eran ojos. Eran pozos negros, profundos y vacíos. Su boca sonrió, triste una sonrisa llena de dolor. Te dije que no miraras, y entonces todo se estremeció. Las paredes, el suelo, el techo, un rugido proveniente de algún lugar abajo, muy abajo, hizo vibrar el aire, como si el infierno mismo respirara. El círculo de huesos comenzó a iluminarse. Rojo, luego naranja, luego blanco, tan brillante que dolía mirarlo. Esperanza cayó de rodillas, con las manos en la cara. Todo su cuerpo temblaba. ¿Qué hago?, gritó, sin siquiera saber a quién. La voz de su madre, o lo que quedaba de ella, respondió, mientras el rugido se hacía más fuerte: romper el ciclo o formar parte de él. Y en el suelo, justo delante de ella, apareció un cuchillo, viejo, oxidado, con mango de hueso, el mismo cuchillo que estaba clavado en la muñeca de afuera. El mismo, exactamente el mismo. Esperanza miró el cuchillo, luego miró el círculo, luego miró a su madre, y entonces tomó su decisión.